Hola, bienvenidos a una clase más de Sharei Chesed Teilim y estamos en el Mizmor Kuf Lamed Bet, en el capítulo 132 del Sefer Teilim. Este Mizmor lo dijo David Amelech cuando supo cuál es el lugar del Bet HaMikdash. Y habla del esfuerzo que hizo David para encontrar ese lugar, cuánto se esforzó David para saber dónde es el lugar, para poder construir el Bet HaMikdash, que al final Hashem no lo dejó construir el Bet HaMikdash, sino Shlomo Amelech, su hijo, lo iba a construir. El lugar del Bet HaMikdash no se sabía dónde iba a ser. Desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, 40 años en el desierto, y construyen el Mishkan, que era el Bet HaMikdash portátil, que tenía el pueblo de Israel, armable, desarmable, lo tenían con ellos en sus viajes en el desierto, cuando acampaban lo armaban, cuando viajaban lo desarmaban. Ese lugar no era un lugar fijo para que Hashem repose su Shejinah, su presencia divina en este mundo. Era algo pasajero, se armaba, se desarmaba, no era un lugar fijo. Cuando el pueblo de Israel entra a Eretz Israel con Yoshua, construyen primero el Mishkan, el Bet HaMikdash. El Mishkan lo construyen en Gilgal. En el Gilgal ahí estuvo 14 años, después se pasaron a Shiloh, estuvo 369 años en Shiloh hasta que se destruyó en la guerra con los Pelishtim, se fueron a Nob, se fueron a Gibón, 52 años en Nob y Gibón, y hasta después llegaron a Jerusalén. Pero todos esos lugares, en el desierto, el del Gilgal, en Shiloh, en Nob, en Gibón, no eran lugares fijos donde Akadosh Baruj Hu iba a reposar ahí para siempre. Todos sabían que iba a haber un lugar, como dice el pasuk, Asher yivchar Hashem Elokeja beachad she'areja. Hashem iba a elegir un lugar en alguno de las tribus del pueblo de Israel, donde ahí quiere reposar para siempre, donde quiere que ahí le hagan su casa, donde va a ser el lugar donde su presencia divina va a estar en este mundo y con el pueblo de Israel. Y ese lugar no sabían dónde era. No se sabía dónde era. Dice el pasuk así. ¿Cuándo supieron dónde era? Cuando Hashem le dice a David Amelech por medio de Natán Hanaví, le dice que haga un mizbeach, que haga un altar en el Goren Aravna HaYebusi. Había un señor, se llamaba Aravna HaYebusi, que era de Yebus, y tenía su Goren, tenía su granero, que estaba a la mitad de un bosque. Entonces, ahí David compró ese lugar. Ahí David hace el mizbeach, hace un altar, hace korbanot, olot shelamim, le llama a Hashem, y Hashem le contesta con el fuego. Y baja el fuego del cielo y quema los korbanot, los sacrificios. Ahí es donde supo David que ese es el lugar del Bet HaMikdash. Y dice David Amelech, ahí dijo, como dice en Divrei Yamim, Zeu Bet Hashem Elokim, este es el lugar de Hashem Elokim, encontramos el lugar. Este es el lugar de Hashem, Veze Mizbeach Laola Le Israel. Y este es el Mizbeach, y aquí es el lugar del Mizbeach para el pueblo de Israel. Hasta ese entonces no se sabía dónde era el lugar del Bet HaMikdash. Como el Natán Hanaví le dijo a David que él no va a construir el Bet HaMikdash, sino su hijo iba a construir el Bet HaMikdash, su hijo Shlomo. Pero David Amelech ya había puesto todo su esfuerzo, ya se esforzó, se esmeró, sufrió para preparar todo lo que se necesita para el Bet HaMikdash, para encontrar el lugar del Bet HaMikdash, con tefilot, con investigaciones, yendo con los profetas. Entonces David tiene una petición especial y David le pide a Hashem, recuerda todo lo que hice. Todo lo que hice b'machshavá, en mi pensamiento, todo el esfuerzo que hice por mi pensamiento de construir el Bet HaMikdash, tómamelo como si sí lo construí de verdad. Que sea como maaseh, que sea como el acto. Y dice así, Shira Ma'alot, Zechor Adonai le David, et kol unoto. Recuerda Hashem para David, et kol unoto, todo su sufrimiento, todo su esfuerzo, todo lo que se esforzó. Asher nishba la Hashem,
Asher nishba Adonai, nadar la avir Jacob. El juramento que le hizo Hashem, nadar, la promesa que hizo la avir Jacob. La avir Jacob es al fuerte, al poderoso de Jacob. ¿Quién es el poderoso de Jacob? Hashem. Hashem era el fuerte, el poderoso de Jacob, que en todos sus caminos, en todos sus problemas, en todos sus sufrimientos, Hashem estuvo con él y lo salvó. Lo salvó de Labán, lo salvó de Esav. Fue su poder que tenía ya, el poder que tenía Jacob era Hashem. Entonces dice, Zechor Hashem le David, Hashem, recuérdame todo lo que me esforcé. Yo no voy a construir el Bet HaMikdash, pero que no se vaya eso, que no sea un esfuerzo en vano. Recuérdamelo y considéramelo como si lo construí. Y ahorita dice cuánto se esforzó. Dice Hashem Nishba la Hashem, que juró David para Hashem, nadar la avir Jacob, prometió al poderoso de Jacob, y mavó be'oel beti, si es que voy a entrar be'oel beti, en la carpa, en la tienda de mi casa. Dice David, no voy a entrar a mi casa especial, a mi palacio que tenía, hasta que no encuentre el lugar de Hashem. ¿Cómo yo voy a tener una casa si Hashem todavía no tiene su casa? Y mavó be'oel beti, si voy a entrar a la tienda de mi casa, y me'ele al eres yetzuai, si voy a subir sobre la cama yetzuai que está tendida para mí. David Amelech era el rey, tenía la cama tendida con las mejores sábanas, con las mejores cobijas, seguramente tenía así una cama preciosa. Dice, no voy a subir a esa cama. Y meten shenat leenai, si voy a dar sueño a mis ojos, leafapai tenumá, o a mis párpados una siesta. O sea, dice David, no voy a subir a esa cama, no solamente y meten shenat leenai, para darle un sueño a mis ojos, para dormir ahí, sino incluso leafapai tenumá, incluso solo una siesta para mis párpados, así tantito una dormidita tranquila, tampoco voy a estar en esa cama para hacer. David se dormía en el sillón, afuera, lo poquito que se dormía, o en la mesa. ¿Hasta cuándo? Ademtza makom la Adonai, mishkenot la avir Jacob, hasta que encuentre un lugar para Hashem. Mishkenot, moradas, la avir Jacob, para el poderoso de Jacob. ¿Por qué cuando menciona David Amelech a Hashem en estos pesukim lo menciona como el poderoso de Jacob? ¿Por qué menciona aquí a Jacob Avinu? Explica el Radak y los Mefarshim, dicen, ¿sabes por qué? Porque Jacob fue el primero en el que Hashem le reveló cuál es el lugar del Bet HaMikdash. Cuando Jacob Avinu estaba en camino de casa de sus papás a casa de Labán, en el camino, como sabemos, llegó al lugar del Bet HaMikdash. Y soñó, fue ahí donde se durmió, y soñó con la escalera que estaba puesta en la tierra y llegaba hasta el cielo. Vinem alajé Elohim, olim vyordim, los ángeles subían y bajaban. Y cuando se despertó dijo, como dijo, Ajen yesh Hashem veze shar hashamayim, este es el portón del cielo. Jacob Avinu encontró, dice, Enze kim bet Elohim, esta es la casa de Hashem, veze shar hashamayim, y este es el portón del cielo. Jacob se le fue revelado cuál era el lugar del Bet HaMikdash, y por eso el otro día puso una matzebá, puso un monumento y le virtió aceite al monumento, fue el lugar del Bet HaMikdash. Por eso cuando David Amelech encontró el lugar del Bet HaMikdash, menciona a Hashem como Avir Jacob, el poderoso de Jacob, porque Jacob fue el que descubrió ese mismo lugar en el que él estaba. Dice David Amelech, Ine shemanua be'efrata. Ya habíamos escuchado en Efrat. Efrat es Betlehem. Betlehem es donde David Amelech nació, donde creció David Amelech, era su ciudad de joven. Dice, Ine shemanua be'efrata. Desde que estábamos en Efrat, en Betlehem, shemanua, escuchamos siempre que hay un lugar donde Hashem va a elegir y va a reposar
su Shejina, que el Bet HaMikdash que tenemos en Mishkan, que tenemos mientras en Shiloh, en Nov y en Gibón, no es el fijo, no es ahí donde va a estar. Pero no sabíamos dónde era. Shemanua, escuchamos que Hashem va a elegir un lugar, pero no sabíamos dónde era. Metzanua, Bisdeyar. Ya lo encontramos, Metzanua lo encontramos, Bisdeyar, en estos campos forestados, en este bosque que era el Goren de Aravna y Yebusí, el lugar del Bet HaMikdash era un bosque. Había puros árboles, como cuando Abraham vino hizo la Akedah en Ara Moriah, que es el lugar del Bet HaMikdash también, como dice ahí el pasuk, Vayar vine ail achar nehaz basvach bekarnav. Al final de la Akedah vio un carnero enredado con los cuernos en los árboles. Era un lugar que era un bosque lleno de árboles. Entonces dice, Ineshe manua beefrata, lo que escuchamos en Efrata, que hay un lugar, Metzanua bisdeya, lo encontramos aquí, en estos campos forestados del Goren de Aravna y Yebusí. Y por eso, Navoa le Mishkenotav. Ahora de aquí en adelante, Navoa le Mishkenotav, vamos a venir a sus moradas de Hashem. Nishtachave la Adom Raglav, nos vamos a posternar la Adom Raglav, al estrado de sus pies. ¿Por qué el Bet HaMikdash se llama que es el estrado de sus pies de Hashem? Dice el Radak, Zeu Hadom Raglav Behemet, en verdad es el estrado de sus pies. Sheumehuvan Keneged Kisei Kabo. El Bet HaMikdash está mejuvan, ¿cómo se dice? Sí, está justo abajo, o sea, está acoplado al Kisei Kabo, al trono de Hashem celestial. Entonces, cuando Hashem Kiviahol, de una manera figurada, se sienta en su trono, ¿dónde están sus pies? En el Bet HaMikdash. Entonces, el Bet HaMikdash es Hadom Raglav, el estrado de sus pies, el banquito donde pone su descansapiés. Entonces dice, Kuma Hashem limnujateja, párate Hashem limnujateja, a tu lugar de residencia. Este es tu lugar de menujá, no donde estabas antes. Donde estabas antes era pasajero, era solo temporal. Pero ya, Kuma Hashem limnujateja, párate Hashem limnujateja, a tu lugar de residencia. Atá va'aron uzeja, tú y el Aarón, el arca de tu vigor, de tu fuerza, que es el Aarón, donde estaban las lujot, donde estaban las tablas, que ese Aarón fue el que hizo los milagros grandes cuando estaban en los Pelishtim. Es el Aarón que estaba la Shejina encima. Kohaneja il Beshut Tzedek, tus Kohanim se van a vestir de justicia, tienen ropas especiales. ¿Por qué las Bigdei Keuná, las ropas de los Kohanim, se llaman Bigdei Tzedek, ropas de justicia? Dice el Metzudot, Kihem mechaprin umatzdikim et achotim, porque las ropas de la Keuná perdonaban y justificaban, hacían justos a los pecadores. Por eso se llaman Kohaneja il Beshut Tzedek, tus Kohanim se van a vestir de justicia, que son las ropas de los Kohanim. Bajasideja, y tus devotos Yeranenu van a cantar, que son los Levim, que son los que cantan en el Bet HaMikdash. Entonces dice David Amelech, Ba'avur David Avdeja, al tashev pene meshicheja. Por David, tu siervo, dice Ba'avur, por motivo de David, tu siervo, al tashev, no hagas replegar, o sea, no al tashev, no regreses, no le hagas caso, pene meshicheja, al rostro de tu Mashiach, de tu ungido, que es David y Shelomo. Dice David, Hashem, no nos repliegues nuestras tefilot, no repliegues nuestros korbanot, no repliegues lo que hagamos. Estos tres pesukim, los últimos que acabamos de decir, Kuma Hashem limnujateja, ata va'aron uzeja, kohaneja el beshut tzedek, ba'avur David avdeja, al tashev pene meshicheja, los dijo Shlomo Amelech también cuando inauguró el Bet HaMikdash y estaba subiendo el Aarón para meterlo al Kodesh HaKodashim. Dijo estos tres pesukim, Kuma Hashem limnujateja, párate Hashem a tu residencia, atá va'aron uzeja. Era el momento que iba a entrar la Shejina a reposar en su residencia oficial, en la casa fija de Hashem para siempre. Hoy en día, aunque ya no está el Bet HaMikdash, la Kedushá del Bet HaMikdash
sigue ahí. Por eso decimos estos 3 pesukim cuando sacamos el Sefer, cuando regresamos el Sefer al Aron HaKodesh, decimos estos 3 pesukim, igual como Shlomo HaMelech los dijo cuando metió el Aron al Kodesh HaKodeshim. Seguimos, Bezrat Hashem, en este mismo Mizmor, en la próxima clase para terminarlo. Hasta luego.